Buenos días, hoy 18 de enero del año 2026. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana. Sobre todo en este momento, con el luto que hay por la represión gubernamental en Minneapolis y en otras ciudades. A ellos en su momento mi solidaridad y pues lógicamente esperando que no haya más represión. Muy bien, el tema de hoy es impulsados u obligados a actuar. Enfoque o sesión especial, no tiene un número, es la última de la serie que hemos estado viendo del material de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, ahora vamos a iniciar como siempre con lo que es nuestra lección escrita. Es igual a la de español y la de inglés, por lo cual no tenemos problemas ahorita para distinguirlos. Muy bien, vamos a ver. Idea central: que el temor y la majestad de Dios te impulsen a cuidar de los demás. Aplicación para la vida. Prepárate. Quizás has musitado esta palabra mientras atraviesas la puerta del consultorio del dentista. Aunque vivas temiendo esas visitas, no quieres comportarte como un niñito asustado. Te pones ansioso cuando la asistente se acerca para limpiar tus dientes. Y cuando entra el dentista, te susurra esas palabras una vez más para estar listo para cualquier cosa que pueda suceder a continuación. Sí, es cierto. Quizás también hayas musitado esta palabra para tus adentros antes de mirar por primera vez el presupuesto del costo de arreglo de tu auto. Bueno, yo no tengo ni auto. O antes de abrir la página web donde se publican las calificaciones de tu hijo. No tuve problema con eso. Esas palabras te advierten que estés listo para algo que puede causar un fuerte impacto. El pasaje bíblico de esta sesión puede causarte un impacto fuerte, por lo que es mejor que te prepares. Estudiar este pasaje te recordará la verdad de que Dios considera a todas las personas de todo lugar obra de sus manos. Por consiguiente, espera que nosotros demos un paso al frente y actuemos cuando los niños por nacer, aquí más bien las razas, los huérfanos, las viudas y otras personas indefensas necesitan nuestra ayuda. Muy bien. En los posts que ven ustedes ahí en la pantalla, del lado izquierdo vemos lo que es la carátula del material y pues vemos a alguien ayudando a otra persona. Y del lado derecho es un símbolo de que debemos en su momento ayudar de una u otra forma a nuestros semejantes. El texto es, empezamos, Job del 13 al 15. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Es algo que olvidamos muchas veces, sobre todo los racistas. Ahí estamos, no sabemos cómo era Job, pero ahí en su momento no trataba
en su momento inhumanamente a los esclavos en aquella época. Al contrario. Contexto. La imagen de Dios. En el libro Teología Sistemática de Miller J. Erickson, por cierto, ese se utiliza en el seminario del Southwestern Baptist Theological Seminary, donde estudié, editorial CLIE, nos dice respecto a la teoría teológica sobre el hombre, que la imagen de Dios en la humanidad es muy importante para que entendamos lo que nos hace humanos. Los puntos de vista sustantivos, relacionales y funcionales de la imagen de Dios no son explicaciones completamente satisfactorias. Debemos de llegar a conclusiones sobre la imagen de Dios al hacer inferencias de los datos bíblicos. Las implicaciones de la imagen de Dios deberían inspirarnos y establecer los parámetros para nuestra visión de toda la humanidad. La raza humana actual es anormal. El hombre real no es el que encontramos en la sociedad humana, sino el que salió de la mano de Dios, sin ser dañados por el pecado y la caída. Entonces, los únicos seres humanos auténticos fueron Adán y Eva, antes de la caída, y Jesús. Todos los demás son ejemplos torcidos, distorsionados, corruptos de humanidad. Por lo tanto, es necesario fijarse en el estado original del hombre y en Cristo para evaluar correctamente lo que significa ser humano. Una expresión clave es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto distingue al hombre de las demás criaturas, porque solo con los humanos se usa esta expresión, porque la imagen de Dios es lo que hace a los hombres humanos. Nuestra manera de entender la imagen afectará la manera en que tratamos al prójimo y le ministramos. Si entendemos que la imagen hace referencia principalmente a la razón humana, entonces nuestro trato con los demás será básicamente de naturaleza educativa y cognitiva. Esto es, del pensamiento. Si entendemos que se refiere a las relaciones personales, nuestro ministerio pondrá énfasis en la teología relacional y la interacción de grupos pequeños. Los pasajes más conocidos son Génesis 1, 26 y 27. El primero es una declaración de intenciones de Dios. Incluye los términos de Tselem, que es imagen, y de Mut, que es semejanza. En Génesis 9.1 tenemos una recapitulación de lo que Dios había hecho en Génesis 9.6. Se prohíbe el asesinato basándose en que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque no son los humanos que primariamente hizo, sí podemos inferir que todavía tenemos algo de esa imagen y semejanza a la deidad después de la caída. También encontramos dos pasajes en el Antiguo Testamento. El libro apócrifo de Sabiduría de Salomón 2.23 y Eclesiastés 17.3. En el Nuevo Testamento se menciona la imagen de Dios en conexión con la creación del hombre. En 1 Corintios 11.7 dice que el varón no debe cubrirse la cabeza porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Pablo no dice que la mujer sea la imagen de Dios, sino que es la gloria del varón, como el varón es gloria de Dios. En Santiago 3.9, basándose en que el hombre ha sido hecho a semejanza de Dios, que se llama homonoisis, el autor condena el uso de la lengua para maldecir a los hombres. También tenemos una sugerencia de la imagen de Dios en Hechos 17:28, ya que somos linaje suyo. Después de evaluar las diferentes visiones sobre el tema, el autor concluye: primero, la imagen de Dios es universal dentro de la raza humana. Adán fue hecho a imagen de Dios. No asesinar, Génesis 9:6, y no maldecir, Santiago 3:9 y 10. Se extiende a todos los humanos, porque la humanidad fue creada a imagen y semejanza divina. Esto significa que todos somos humanos, que no hay de primera o de segunda clase como lo piensan los racistas. 2. La imagen de Dios no se perdió en el pecado caída.
no asesinar ni maldecir, es para los pecadores y cristianos más fervientes. Incluso esto se da en los no cristianos. La imagen de Dios no es algo accidental o externo a la naturaleza humana. Es algo inseparable, unido a la humanidad. Si no entendemos esto, no podemos realmente amar a nuestro prójimo. 3. No hay indicaciones de que la imagen esté presente en una persona en mayor grado que en otra. Características naturales superiores, como una mayor inteligencia, no son prueba de que haya mayor presencia o grado de la imagen. 4. La imagen no se relaciona con ninguna variable. No hay relación directa entre imagen y relaciones, ni se puede hacer depender del ejercicio de la potestad. Dios decidió hacernos a su imagen y lo hizo. No existió ninguna frase que limite la imagen a ciertas condiciones, actividades o situaciones. 5. La imagen se debería considerar principalmente sustantiva o estructural. La imagen es algo que está en la misma naturaleza del ser humano, en la forma en que fue hecho por ser humano. Si es la imagen de Dios, no tiene nada que ver con la presencia de algo más. 6. La imagen hace referencia a los elementos de la composición humana que permiten el cumplimiento de su destino. La imagen son cualidades de la personalidad que hace que los humanos, como Dios, puedan relacionarse con otras personas, sean capaces de pensar y reflexionar y de tener voluntad propia. El hombre fue creado para que conociese, amase, obedezca a Dios y viviese en armonía con los demás seres humanos, como indica la historia de Caín y Abel. Fueron colocados en la tierra para ejercer potestad sobre el resto de la creación. Y son más humanos cuando cumplen sus telos, sus propósitos de Dios. Basado en muy bien. A ver, déjenme ver. Sí, perfecto, vamos a continuar. Versículo 13. Basados en el libro Job de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, editorial CLIE, nos dice que la expresión sierva o siervo del árabe amotón no es necesariamente esclavo. Ellos han iniciado la disputa y Job no los ha tratado como déspota, pues para él no son res, que es cosa, sino personas. Y por eso han considerado frente a Job sus derechos personales. Han conservado frente a Job sus derechos personales. Christopher Scolectotus decía que los gentiles no concedían al siervo ningún derecho frente al Señor, que tenía el poder de la vida y la muerte sobre esos siervos. Pero Job renunció libremente a ese derecho por amor a la justicia, dejando en manos de jueces o árbitros la decisión de la sentencia o haciéndolo él mismo para tomar una decisión que fuera justa. ¿Qué significa esto? Job cambia totalmente la visión de la época y se adelanta unos varios siglos más. Se supone que Job se escribió alrededor del año 3000 antes de nuestra era. Entonces imaginen ustedes lo que son estos pensamientos que hablan en su momento de la igualdad del ser humano. A Job no le interesaba si eran blancos, negros, asiáticos. No le interesaba si eran en su momento esclavos o libres, porque los veía como lo que son personas. Eso es lo que muchos no hacen. Versículo 14. Si hubiera rechazado o negado la causa de este siervo, ¿cómo podría elevarse ante Dios y pedirle justicia? ¿Cómo podía responder a Dios si él lo examinara y él no hubiera sido justo con su prójimo? Versículo 15. Tanto Job como su siervo tienen un mismo origen. Ambos han sido formados por el mismo Dios y proceden de un mismo nacimiento humano, de manera que ambos son sustancialmente hermanos. El blanco, el afroamericano, el asiático son hermanos, con iguales derechos,
Surgen ambos de un vientre materno y todos han sido formados por el mismo uno. Dios es el sujeto, como en Malaquías 2:10, donde se habla de Dios Padre, que es uno. Efesios 6:9. Dios es el origen, que no implica identidad de número, sino de carácter. La palabra uno es la más significativa y recibe todo su sentido cuando se refiere a Dios. Uno, es decir, el uno y mismo Dios, nos ha creado en el vientre de nuestra cooperación, a través de una misma forma vital, animal, lo que destruye todo tipo de orgullo o superioridad por parte de algunos. No hay maldiciones a las razas, quítense ese mito. Desglose. Job afirma que considera a los siervos iguales a él. Su testimonio muestra a los cristianos una realidad que no podemos pasar por alto. Por lo tanto, los racistas no son cristianos. El vientre de la madre es terreno común a todos. Comenzamos allí. La decisión de Job de honrar a sus siervos como individuos dignos de respeto nos impulsa a analizar cómo consideramos nosotros a los demás. Nos obliga a mirar sinceramente en nuestro interior y evaluar con honestidad cómo nos conectamos con ellos. ¿Valoramos a los demás como obras de la mano de Dios? Al estudiar al testimonio de Job en estos versículos, encontramos dos hechos difíciles de la vida que tenemos en común con él. Primero, si pasamos por alto a las personas indefensas o les negamos justicia a la mayoría de la gente, no se dará cuenta. Aunque lo vieran, probablemente no nos llamarían la atención al respecto. Dos, aunque los que están a nuestro albedrío, a nuestro alrededor, quizás no presten atención cuando les damos la espalda a los necesitados, Dios sí nos ve y sabe qué estamos haciendo. Dado que Dios sabe, leeremos bien este pasaje. ¿Qué le diremos a Él sobre las personas indefensas y nuestra actitud hacia ellas? ¿Qué justificación podría darle para permitir que los necesitados sean ignorados por la complacencia o maltratados por la injusticia? Los que son indiferentes son cómplices. Esta pregunta es incómoda, pero merece que la analicemos con especial atención. En nuestra sociedad, la vida humana tiende a ser devaluada. Como resultado de esto, los rostros de los indefensos llegan a volverse invisibles para nosotros con el tiempo. Cuando se ordena matar indistintamente a la gente, como alguien recientemente lo ha hecho, entonces vemos que no es cristiano ni tiene a Dios por guía. Es un vulgar dictador. Los rostros de los indefensos llegan a volverse invisibles para nosotros con el tiempo. Llegan a ser más parte del telón de fondo de nuestra comunidad que personas reales que necesitan ayuda. Job nos enseña que Dios no ve distinción entre seres humanos. Él se preocupa por los indefensos. Además, guía a los suyos a preocuparnos por ellos. También, el testimonio de Job hace surgir la pregunta: ¿qué podremos decirle a Dios sobre nuestra responsabilidad de cuidar de los que están necesitados? ¿Cómo Él lo espera? No te preocupes, Dios no pasa por alto a los indefensos. Ellos no son nada invisibles para Él. El corazón de Dios se conmueve ante cada persona que está sufriendo la mala fortuna de las circunstancias. Podrían hacernos vivir a cualquiera de nosotros. Los creyentes en crecimiento comparten esa preocupación genuina en Él por los demás. Dios espera que tengamos en nuestro corazón la carga por las personas que han sido victimizadas y están indefensas. Al reflexionar sobre el testimonio de Job, llegamos a apreciar el excelente ejemplo que nos da. Dios nos muestra la importancia de afirmar que Dios se preocupa por todos los seres humanos, de todas partes, y por una razón fundamental. Él creó a cada uno de ellos
La realidad de la obra de Dios en la creación de cada persona refleja su perfecta combinación de autoridad e intimidad. Dios creó tanto al universo como a todo y a todos los que lo pueblan. Además, continúa sosteniendo su creación, pero no desde un trono lejano, carente de interés. Él tiene autoridad sobre la creación de la vida y lleva a cabo su tarea de íntima conexión. Según Job, Dios se involucra personalmente en la formación de cada bebé que va a nacer en este mundo. Job 10, 8, 10. La obra de sus manos puede verse en el diminuto cuerpo de cada bebé. Él nutre el precioso tesoro que crece en el vientre de la madre durante el embarazo. Además, Él espera que los suyos también traten como tesoro la obra personal de sus manos. Es sabio recordar que debemos responder ante Él por la forma en que tratamos esas preciosas vidas cuando están en camino a nacer. Y aquí la realidad yo no me voy a centrar en esto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas recordemos que los cristianos, o que las cristianas no abortan. Entonces, si hay en su momento abortos, no son de cristianos. Entonces, yo no me voy a meter en su momento a criticar a los demás, al mundo. Pues no, ellos tienen en su momento su forma de hacer y nosotros no nos vamos a imponer nuestra cosmovisión, ni debemos hacerlo. Vamos a ver las primeras dos preguntas. ¿Cuándo has tenido que decir prepárate? En lo personal, cuando llegué aquí, porque la realidad pues se dejó todo allá en México por la persecución política que tuve, por cierto, de una persona que fue en su momento bendecida por López Obrador. Entonces, lamentablemente, el sistema castrista que está en México pues ha seguido. Y sí fue muy difícil, y es difícil estar aquí, más en estos momentos. ¿Qué implica? Pero gracias a Dios ya está mi esposa aquí. ¿Qué implica el hecho de que Dios nos haya creado su imagen? Que debemos respetar a todo ser humano. El loco que diga de que necesitamos matar a los demás, porque yo lo digo, es eso, un loco, una persona que no tiene la fe cristiana como guía. Porque aquí lo vimos bien claro, no podemos matar a los demás seres humanos. Es que no es cierto, o sea, no le busquen. Lo que es, como decía alguien, lo que es liso no es chipotudo. Si claramente dice la Escritura que no debemos matar a los demás seres humanos, entonces no lo debemos de hacer. Se les olvidó esos a los de la Inquisición, se les olvidó a Calvino, a Silio, bueno, esa es otra cosa. Al mismo Lutero. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 16. Aquí falta. Entonces, aquí falta es 17, vamos al 16. Ya, ahora sí. Versículo 16. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. ¿Nosotros hemos hecho eso? Jamás el pan lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas les he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido, o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños,
Aún aquí en Estados Unidos vemos a los homeless. Sí, hay muchos. Alguien ordenó retirarlos de la ciudad porque se ven feos. Pero la realidad es que debe ser un recordatorio de la pobreza que existe aún en nuestro país. 2. Fraternidad. En el libro Ética Borrosa de Carlos Goñi, ediciones Palabra de Madrid, refiriéndose al racismo borroso, nos dice que para ser racista no necesita hundir el cráneo de un afroamericano contra el bordillo de la acera, como se vio en la película American History 2, X, de Tom Kay de 1998. Basta con cambiarse de acera cuando uno se topa con una persona de color. No hace falta apuntarse al Ku Klux Klan y cubrirse la cara con una sábana blanca. Basta con hacer como que no se ven las injusticias que sufren los que no son como nosotros. Para ser racista no hace falta limpiar las calles de inmigrantes, bate o arma en mano. No sé quién está haciendo eso. Basta con necesitar limpiarse las manos porque nos ha tocado uno de ellos. No hace falta campos de concentración ni crematorios humanos. Basta lanzar bengalas contra los rivales en un campo de fútbol. No hace falta odiar a los judíos, a los árabes, a los blancos, a los negros, a los mestizos, a los chinos, a los gitanos, a los hindús, etc. Basta con amarse a uno mismo, con estúpido exclusivismo. El racismo consiste en excluir de la humanidad a los que no pertenecen a nuestra raza. Para él hay una raza superior, que es la suya, que ocupa la cúspide de la pirámide de la evolución humana. Las demás razas se hallan en un estadio inferior, son infrahumanos y sirven a lo sumo para formar la base de la pirámide. Son eslabones atrofiados de la evolución, seres de segunda fila. En lo interno se cree mejor que los demás y se siente orgulloso de pertenecer al grupo humano al que pertenece. En la inteligencia del racista está de tal modo pervertida que no le deja contemplar la humanidad fuera de sí mismo. Cree que solo él y los que son como él forman la humanidad, son los elegidos. Los demás quedan difuminados por el vaho del propio orgullo. Ese espejo del racista se forma de sobreestimaciones genéticas, a base de rencores históricos, a base de alucinaciones ideológicas. El propio narcisismo provoca que sean intolerantes. Se crea por mitos que exaltan la fuerza de la raza a través de teorías como la del chivo expiatorio o culpable universal, a través de diversos mecanismos de demonización del extraño y de las diferentes estrategias de exclusión social. No hay raza superior, ni científica, ni científicamente ni biológicamente. De hecho, las diferencias en genética y biología son insignificantes. El chivo expiatorio es a quien se le cargan las culpas de un mal que está al acecho. Hambrunas, pestes, cataclismos, desgracias no pueden ser de uno de ellos, sino de un extraño, al quien eliminar para salvar a todos. La desigualdad y la diferencia generalmente van juntos. Minusvaloran a los inferiores o el rechazo de las otras etnias. Contrario a esto, la fraternidad, de acuerdo al gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero y otros, editorial CLIE, nos dice que fraternidad viene del latín frater, hermano. La fraternidad en el lenguaje del Nuevo Testamento es sinónimo de ágape. Se relaciona con los siguientes vocablos. Primero, adelphotes, hermano, indica primeramente una relación fraternal y por ende la comunión que la representa. Primera de Pedro 2:17. Una fraternidad es el conjunto de los hermanos. Primera de Pedro 5:9. 2. Filadelfia. De hecho, así se llama una ciudad. Amor fraternal. Romanos 2:10.
caridad fraternal, 1 Tesalonicenses 4:9, Hebreos 12:1, 1 de Pedro 1:17 y 22. Todos los discípulos de Jesús son hermanos en virtud de la fe y el amor, en un solo ideal y en una misma práctica. Mateo 23:8, Hechos 1:5, 1 de Corintios 15:6, Filipenses 4:1, Hebreos 2:12. Seguir a Jesús conlleva dejar atrás las viejas relaciones familiares para pasar a formar parte de una nueva familia o fraternidad, basado en los principios del reino de Dios. Hermano es todo seguidor de Jesús que oye su palabra y la cumple. Mateo 12, del 46 al 50, Lucas 8, 19 al 21. La ley suprema que rige esta fraternidad es el amor. De ahí que en el lenguaje de Juan, hermano sea sinónimo de amor. Primera de Juan 2:9, 3:10 al 17, 4:20. La primera fraternidad cristiana llamó la atención por la relación de sus miembros y la caridad de su trato, hasta el punto de ser reconocida como el amor que se profesaba. La explicación doctrinal consiste en la presencia continua de Jesús entre los suyos, tanto a nivel colectivo como individual. Cristo está entre los suyos como el Padre en él. Juan 17:13, indicando que la verdadera fraternidad es el resultado de la obra divina, algo que Dios solo puede realizar. En suma, es un don. Si usted no tiene fraternidad con su prójimo por lo que usted quiera, no es cristiano. Quítese esa idea, no se engañe. Es usted una imagen del anticristo. Versículos 16 a 17. Toda esta estrofa es un antecedente hipotético de la conclusión imprecativa del 31:22, con la que finaliza la estrofa siguiente. Dado que impedir algo a alguien, Job 22:7, tiene un sentido al de cohibir algo o alguien. Números 24:11, Eclesiastés 2:10. El deseo o interés del pobre, del impedido, de aquello que no tiene medios, pues bien, Job no ha rehusado esas cosas a los pobres, ni les ha expulsado, no ha hecho que sufran, ni languidezcan los ojos de los menesterosos. Levítico 16:26. Ni que la fuente de sus lágrimas se secara sin lograr lo que quería. Versículo 18. Job no ha comido a solas su pan, ni ha impedido que los pobres coman con él. No ha hecho, sino al contrario, de forma que ellos, los huérfanos, han crecido con él. Es una expresión poética marcada por la brevedad. Job se ha comportado como padre de los huérfanos. Ha guiado a las viudas, a las mujeres sin ayuda y sin defensa, como si él mismo fuera un hijo o niño que actúa, como una madre de las mujeres enfermas o ancianas. Desde el vientre de su madre ha actuado con caridad, marcada por una simpatía activa. Desde el primer momento de su vida, desde que ha sido capaz de actuar por sí mismo, el huérfano lo ha engrandecido, lo ha venerado como un padre. En el libro de Job, de este mismo versículo de Esther González, editorial de la propia autora, nos dice respecto de este versículo que el que padecía frío, el menesteroso, él salió a ayudarlo, y entonces es beneficiado de la misericordia de Job. Lo bendijo, y del vellón de sus ovejas se calentaron. En una palabra, les daba vestido materialmente, no solo les decía, ay, voy a orar por ti, no, tiene que ser material. Versículos 19 a 20. En el libro de Sefequel y otro, aquí Job alude a alguien que estaba muriendo de frío, y él le da el beneficio de darle un manto para que se caliente. Por eso habla de lana de sus rebaños, y a cambio recibe una bendición de corazón. Desglose. Aquí, reitero, yo no me voy a... vamos a poner, los afroamericanos y los asiáticos son las personas más indefensas de todas. Por ello, y también los hispanos,
Por ello merecen todo lo que los hijos de Dios puedan hacer para protegerlos y defenderlos. Pero no solo estas personas, Dios espera que también ayudemos a otros que no puedan ayudarse a sí mismos. En su testimonio, Job mencionó a diferentes tipos de personas a los que debemos de prestar atención. Las personas que viven en pobreza. Job menciona primero las personas que viven en pobreza. Job menciona a los pobres, a quienes podría haberse negado fácilmente. Probablemente nadie lo hubiera notado si él les hubiera dado la espalda. Pero él sabía que Dios los había creado y ese hecho es el mismo que debe impulsarnos a nosotros a cuidar de ellos. 2. Las personas están desesperadas. En la época de Job, una viuda sin familia que la atendiera apenas tenía medios para sobrevivir. No tenía esperanzas de que su situación mejorara. Esa mujer lloraba angustiada por las terribles circunstancias en que vivía. Pero con el tiempo ni siquiera les quedarían lágrimas para lamentarse por su dolorosa situación. La desesperación ataca a las personas que sufren, ahogándose en soledad, preocupaciones, y donde podemos comenzar a ayudarlas simplemente mirándolas a sus ojos llenos de desesperanza. Las personas que tienen hambre, Job menciona a los huérfanos, hambrientos, que apareció en su vida. Ver el hambre en los ojos de ese niño conmovió su corazón. No pudo soportar la idea de comer su magra comida bajo la mirada de ese niño hambriento. Hoy hay muchos que siguen sufriendo porque no tienen alimento suficiente, no tienen trabajo. Desde los ancianos cuyos ingresos no les permiten comprar al mismo tiempo provisiones y medicamentos. El hambre atormenta a las personas indefensas. Su necesidad de alimentos debe impulsarnos a los creyentes que están espiritualmente alertas a ayudarlos. 3. Personas que no cuentan con los buenos lazos familiares. Un hogar monoparental motivó a Job a involucrarse, convirtiéndose en figura paterna para un niño sin papá. Además, cuidó de la viuda, ofreciéndole su guía en la difícil situación. Sin la ayuda de Job, el niño y su madre hubieran caído en la indigencia. En la actualidad, muchas familias viven de ese tipo de problemas y pueden llegar a caer en la impotencia, tratando de solucionarlo solos. Los cristianos sinceros pueden convertirse en una familia espiritual confiable para los padres y las madres que están solos para criar a sus preciosos hijos. 4. Personas que no cuentan con lo más esencial. Job se encuentra con hombres tan pobres que no tenían ropa suficiente. La falta del manto era asunto de vida o muerte para él. Sin las prendas, no tenía protección del sol abrasador y el calor insoportable durante el día, ni del frío mortal durante las noches. No es de extrañarse que expresara su gratitud más entusiasta a Dios por darle esas prendas de lana. La ropa es hoy también una necesidad concreta que muchas personas no pueden suplir por sí mismas. Los hijos de Dios que siguen el ejemplo de Job ofrecen ropa y otros alimentos esenciales a quienes los necesitan. La lista de necesidades que enumera Job en su testimonio tiene una relación directa con la instrucción que Santiago da a los creyentes en crecimiento, que toman la palabra de Jesús en serio. Reafirmamos que tomamos en serio nuestro andar con Él cuando decidimos cuidar a quienes no pueden ayudarnos a sí mismos. Como escribió Santiago, la religión pura y sin mácula de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Cuando seguir a Jesús es nuestra prioridad, lo expresamos cuidando a las personas que lo necesitan.
Preguntas. ¿Cómo nuestra abundancia fomenta la responsabilidad de ayudar a quienes están en necesidad? Porque somos cristianos y creemos que si ayudamos estamos cumpliendo el mensaje de Jesús. ¿Qué excusas ponen a veces las personas para no ayudar a otros que lo necesitan? Por ser miserables, por ser egoístas y porque no son cristianos. Muy bien, vamos a continuar dando los últimos versículos. Del 21 al 23. O si se ha levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencia de los tribunales, literal en la puerta, es decir, de la ciudad. Ahí se encontraban los juzgados en los antiguos hebreos. Que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios. Ante su majestad no podría resistir. El post dice: teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Salmos 34:9. Muy bien. Contexto, versículo 21. En el libro de Keil, él levanta la mano no es aquí una frase positiva, sino un momento de nueva negación en el despliegue de las frases hipotéticas anteriores. Levantar la mano ha de entenderse como se ve en Isaías 13:15, 19 y en Zacarías 2:3, como preparación para lo que sigue. En el libro de Estés González señala que se refiere a la influencia entre los tribunales de la puerta de la ciudad. Versículo 22. En el mismo libro de González, la consecuencia de todas las frases anteriores es que su espada caiga de su hombro y el hueso de su brazo sea quebrado. En el libro de Keil nos dice que Job ha renunciado a toda violencia contra los huérfanos que no tenían defensa, incluso sabiendo que tenía ayuda del tribunal que estaba en la puerta de la ciudad. 29:7. En caso de que no hubiera actuado así, la parte superior de su brazo con su espada se le debería romper y caérsele en pedazos en las costillas de su espalda y con sus brazos. De esa manera, él debería perder sus extremidades superiores, la carne y los huesos que la rodean, es decir, los que sustentan en particular sus brazos y manos pecadoras, si no tuviere compasión contra los desnudos y si no tratara sin misericordia a los carentes de defensa y ayuda. Versículo 23. En el libro de Keil, tratar mal a los desposeídos es ir en contra del temor a Dios. El juez justo es difícil de comprender esa línea, ya que es un juicio que Job se hace a sí mismo, en donde si cometiera alguna arbitrariedad pecaminosa, debería de caer un castigo por esos pecados, como el peso de la aflicción divinamente decretada en contra de él. En el caso de no haber sido justo con los necesitados, hacer el mal, en el caso de Job, es una causa de terror ante Dios. Hacer el bien porque busca evitar el terror que venga sobre él. Job 13:11. En el libro de González nos dice que Job hace cuentas de sus obras de amor y de misericordia hacia los huérfanos y las viudas. Reflexionemos hoy que en muchos países no hay ayuda para los huérfanos y las viudas. Sin embargo, señala que aquí ellos sí reciben ayuda y hay que orar porque esto no cambie. Muy bien. Contexto. Vamos a comenzar una serie nueva, basados en el libro Líderes Competentes
de Hans Finzel, editorial Ediciones Las Américas. Iniciamos con la introducción. Nos dice el autor que el liderazgo es un terreno peligroso. Por ejemplo, el capitán Smith, el 14 de abril de 1912, era el capitán del Titanic. Era una noche sin luna, fría, casi al punto de congelación. Los pasajeros disfrutaban de una cena en un ambiente cálido. Era un viaje del recién inaugurado barco. Se recibieron mensajes de otros barcos en donde se advertía que habían icebergs. El capitán creyó que no era importante. Estaban ocupados con los correos de los pasajeros e ignoraron las advertencias sobre el hielo, en especial la del vapor Mesaba, que les informaba de un gran número de icebergs en el curso que seguían. A las 11:30 p.m., el vigía alertó al capitán de un objeto oscuro que se encontraba frente a ellos. El primer oficial, Murdoch, ordenó a toda velocidad por la popa y con fuerza a estribor. Lentamente el barco comenzó a girar y parecía que iba a esquivar el hielo, pero se escuchó un estruendo y se supo que había golpeado el iceberg. Ordenó cerrar las compuertas de los compartimientos a prueba de agua, pero fue inútil. El constructor del barco, Thomas Andrews, se reunió con el capitán Smith y con preocupación le informó que el Titanic estaba perdido. El iceberg había rasgado más de 70 metros del costado del barco y los primeros 6 compartimientos, a prueba supuestamente de agua, se encontraban inundados. El capitán ordenó la evacuación. Solo llevaban botes salvavidas para la mitad de los 2.300 personas a bordo. Los operadores del telégrafo enviaron señales de auxilio, dando la ubicación de la nave. El Titanic se hundió a las 2:20 a.m., en menos de 3 horas de haber golpeado el iceberg. Solo quedaron unos cuantos botes salvavidas llenos de personas que flotaban en el mar. El capitán murió en el barco. Su historia de liderazgo eficaz fue su primer enemigo. Pensó que había dominado el difícil arte de liderar y actuó despreocupadamente, cuando más cuidadosamente debía haber sido. Sus errores costaron la vida a 1.517 pasajeros. Por estos errores, primero, se dejó cegar por su instinto. 2. Menospreció el poder de los traicioneros icebergs. 3. Confió en sus fuerzas y en las del transatlántico. 4. Se arriesgó demasiado con la tripulación y el barco. 5. Actuó desconsideradamente con la tripulación y con la nave. 6. Su orgullo se interpuso a su buen juicio. 7. Aceptó el consejo equivocado del dueño del barco e hizo que la embarcación siguiera en curso. 8. Dejó encargados a sus subordinados en el momento de mayor peligro. 9. Confió demasiado en la tecnología moderna. 10. Se confió a su experiencia pasada. 11. Hizo caso omiso de las repetidas advertencias de peligro. Y 12. No se fijó en la naturaleza del entorno marino. Él fue el culpable del hundimiento del barco, también el dueño y el diseñador constructor del mismo. Fue una catástrofe que se pudo evitar. Por eso, el liderazgo está lleno de riesgos. Las organizaciones que dirigimos se parecen mucho a esos barcos que surcan el océano de la vida. Somos capitanes y se nos da la responsabilidad de cuidar de la gente que se encuentra en el barco con nosotros. Es un alto y satisfactorio llamamiento, pero no está libre de escollos. Tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas por el reino de Dios, pero también seriamente nuestra vida y la de quienes nos siguen. La historia registra buenos y malos líderes, pero sin importar qué hicieron, todos tuvieron influencia. Esta palabra es el mejor término para definir el liderazgo y podemos deducir la siguiente definición. Los líderes son personas que influyen en otros para que piensen, sientan y actúen en determinada forma. Por el poder de su influencia será esta buena o mala. Hacen que sus seguidores lo sigan,
Actualmente es más difícil que en el pasado. Los militares que ganaron la Segunda Guerra Mundial son rechazados por el estilo autoritario que emplearon. La mayoría de iglesias no aceptan a pastores autócratas. La cultura organizativa actual ha declarado obsoleto el autoritarismo. Lou Holtz, gran entrenador de Notre Dame, al retirarse dijo que actualmente es difícil serlo, porque todo mundo aboga por sus derechos y privilegios, mientras que hace 25 años hablaban de obligaciones y responsabilidades. Aún así logró adaptar su estilo para continuar con sus victorias, y es de admirarse a esos líderes que saben cómo adaptarse al ritmo de las nuevas ideas. Es un contraste entre los valores constructivos de antaño y los modernos que son egoístas. En las iglesias actuales hay líderes de todas las generaciones. Hay hombres y mujeres sumamente integrados que están liderando con gran eficacia, pero también están buscando nuevos líderes para llenar los espacios, tanto en los púlpitos como de otros puestos. Y con frecuencia se ve que hay una gran escasez de líderes calificados. Este libro dará pautas para tener un liderazgo competente y efectivo, tomando a la Biblia como marco de referencia. La Escritura también da ejemplos de líderes capaces y de los que no lo fueron. La Biblia no es un cuento de hadas, dado que en las narraciones sobre los líderes también aparecen las fallas de los mismos. La influencia de estos hombres y mujeres es evidente y aumentaba considerablemente conforme eran capacitados por Dios para realizar sus tareas. Al igual que la crema de la leche, el liderazgo tiende a elevarse. A menudo es una tarea que nadie se ofrece a hacer. ¿Cómo se elige a alguien para dirigir? ¿Qué características se requieren? El liderazgo es riesgoso y hasta peligroso. Los líderes tenemos la responsabilidad de hacer el bien y animar a los demás a lograr grandes cosas para Dios. La influencia puede usarse para edificar organizaciones que cambien el mundo, pero también puede ser altamente destructivo. Fracasan cuando permiten que su ego los domine. Incluso en la iglesia hay que ser cuidadosos cuando nos embarcamos en el liderazgo. Es una responsabilidad seria. Puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer que otros tropiecen y caigan. El liderazgo debe influir a las personas para el bien. Es lograr más cosas a través de otros, de las que podríamos lograr solos. Es tomar en cuenta a las personas y llevarlos a lugares insospechados. Desglose. En el testimonio de Job, la escena de un cambio significativo. Como veremos, ese cambio confirma la verdad de lo que hemos sido llamados a promover, la justicia para todos los que son maltratados. Job era uno de los líderes de la ciudad responsable de juzgar frente a ese niño sin padre que había sido llevado al tribunal de las puertas de la ciudad. Job observó la indefensión del muchacho y actuó para beneficio de él. Quizá era solo un niño que se había metido en problemas, quizás había sido victimizado por criminales que lo usaron para cometer delitos. Sea como fuere, ahora estaba de pie o arrodillado ante él, sin ninguna autoridad que intercediera por su caso. Job no pudo levantar la mano contra el niño. Su convicción sobre la justicia no le permitía maltratar al muchacho que tenía ante sí. No podemos dejar de actuar cuando la indiferencia o la injusticia amenazan a alguien que no puede hacer nada al respecto. Los creyentes debemos adoptar la resolución de Job de todo corazón. Al enfrentar ese desafío, reflexionemos sobre dos características de Dios. Primero, su integridad y segundo, su majestad. En cuanto a la primera, podemos estar seguros de que Dios no se quedará de brazos cruzados mientras sus hijos pasan por alto las necesidades de aquellos que fueron creados por Él. Sin duda, nos confrontará con la necesidad de cambiar nuestra actitud.
Dios derrama abundantemente su gracia sobre los creyentes, haciéndonos ciudadanos de su reino eterno, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Muy bien, vamos a ver la última pregunta. Listo. ¿Cuáles son algunas formas en que nuestro grupo puede trabajar contra la injusticia hacia los vulnerables en nuestra comunidad? Bueno, en la iglesia a la que estamos yendo, una de las cosas que tiene es precisamente el banco de comida. Y eso es algo que también se necesita en las iglesias. También conocemos una iglesia luterana que hace lo mismo. Y también una iglesia congregacional. Entonces, lo importante para una verdadera congregación cristiana es ayudar a los más desvalidos. Nuestro último versículo. ¿Todos? Isaías 13:9. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Isaías 13:9. Por eso debemos ayudar y amar a nuestros semejantes, porque básicamente ese debe de ser el temor que debemos de tener de Dios, porque Él en su juicio no nos dejará ni no pasará por alto esa injusticia. Vamos a hacer nuestra última oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos en su momento conocer tu doctrina. Y tu doctrina es de amor. Señor, permite que los verdaderos cristianos sigan haciendo obras de bien, que no sean indiferentes ante la injusticia, que tengan el valor de denunciar cuando hay algo que atenta contra la vida del hombre, contra la vida humana. Los cristianos no matamos, los cristianos no debemos en su momento de dejar a los desfavorecidos, a las huérfanas, a las viudas, porque eso es precisamente lo que nos enseñó en su momento Jesucristo. Por eso debemos seguir su huella. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo.